Bienvenidos a Filosocast, el reportaje de ideas para el siglo XXI. Yo soy Segismundo Wagner, su filósofo y presentador en el día de hoy. En este espacio abordaremos un tema que ha mantenido a los pensadores en conflicto por largo tiempo: Dios y ciencia. ¿Habrá relación entre ellos? Para responder a esto, traemos con ustedes tres invitados especiales, nada más y nada menos que Aristóteles, Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche. Un aplauso, por favor. ¿Cómo están el día de hoy? Aristóteles, cuéntanos. En principio, bien, gracias. ¿Y tú, Spinoza? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me dices tú, Nietzsche? Pero ¿qué relevancia tiene que le responda eso? Más bien, comencemos con la discusión. Ok, ahora entrando al tema. Quisiera empezar contigo, Aristóteles. ¿Crees que se puede hablar de Dios y ciencia? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por tu pregunta. Yo, Aristóteles, no pienso que podamos hablar de Dios como figura creadora, aunque sí podemos hablar de un principio ontológico visto en mi planteamiento de las 4 causas o principios. Yo pienso que esto es muy importante para la ciencia, pues como escribí en mi libro Metafísica, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios. Lo más cercano que planteo en mis propuestas en torno a Dios sería en relación al primer motor inmóvil, ya que este lo establezco desde características como la eternidad, continuidad y uniformidad. Partiendo de esto, podría decir que sin este entendimiento de la esencia y la causa de las cosas, el conocimiento científico y la construcción de episteme no tendría fundamento, por lo que el motor inmóvil y a su vez mis planteamientos en torno a los fines o bienes sí buscan explicar el cambio y a su vez aportan enormemente al entendimiento de la naturaleza, los organismos y las cosas en general. ¡Wow! Gracias, Aristóteles, por esta interesante reflexión. Sin embargo, creo que hay que adelantar un poco más el reloj hasta la modernidad. Entonces, tomaré la palabra un momento para hablar de René Descartes, padre de la filosofía moderna y protagonista en la revolución científica. No lo tenemos hoy, pero él, a diferencia de ti, Aristóteles, tenía muy presente el papel de Dios en su cuestión por la existencia del res cogitans, cosa pensante. Él lo que decía primero era que nosotros no podríamos existir en un principio si no existiera Dios. Como somos sustancias imperfectas y finitas, no nos hemos creado a nosotros mismos. Después, en la frase muy conocida de él de pienso, luego existo, queda aún la pregunta de ¿y qué pasa cuando no pensamos? A esto, él responde que no dejamos de existir debido a que Dios nos piensa y nos mantiene, nos sostiene la existencia mientras no pensamos. Y finalmente, con relación a la ciencia, este Dios, como es perfecto y no engaña debido a que es bueno, se convierte en la garantía del conocimiento, en el sustento y principio de la ciencia misma, contrarrestando la famosa idea del genio maligno que planteaba él. Es una pena que Descartes no nos pudiera acompañar hoy, pero creo que la reflexión de él sigue siendo de gran ayuda para comenzar la discusión de si Dios se relaciona con la ciencia o no. Dicho esto, sigamos ahora con Spinoza. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? A mí me parece muy bien mencionar a Descartes. La filosofía debería empezar de nuevo enteramente y para ello necesitamos un punto de partida evidente y sólido. En el caso de Descartes es el yo, en mi caso es Dios. Como muestro en mi libro Ética demostrada según el orden geométrico, el Dios de la tradición judio-cristiana no es el mismo que el mío. Por esto, entre otras cosas, me excomulgaron cuando era joven de la congregación judía de Ámsterdam. Para mí, Dios no obra por fines, no depende de ninguna manera de nosotros y aunque sigue siendo causa de todas las cosas, no es causa libre, sino causa necesaria. Todo lo que hace y produce le viene impuesto por naturaleza. Sin embargo, mi Dios sí es causa inmanente y sus efectos son interiores a Él. Todo está en Dios y Dios está en todo. Por esto, mis queridos compañeros, ya no vamos a llegar a Dios a partir de las cosas sensibles como los escolásticos y tampoco le daremos características humanas que no tiene por antropomorfismo. Ahora, teniendo en cuenta que la ciencia estudia nuestra realidad, es importante ver que la realidad para mí se divide en 3 categorías: sustancia, atributos y modos. Sustancia es Dios, infinito, único y necesario. Los atributos son la primera manifestación de Dios y los modos son la segunda manifestación de Dios o la primera manifestación de los atributos. Por ejemplo,
De la sustancia como primeras manifestaciones están el pensamiento y la extensión, y a su vez, como manifestaciones del pensamiento está el alma, y como manifestación de la extensión está el cuerpo. Debido a esto, para mí, la ciencia no puede ser sustentada o comprendida sin Dios. O sea, no puede, ya que Dios es el sujeto de estudio, es el punto de partida. Dios son las leyes físicas del universo, el orden y la armonía. Gracias, Espinosa. Ahora, Nietzsche, ¿tú qué nos puedes decir al...? Ustedes se tienen que actualizar. Y bueno, no hace falta que me presente, ya que mis palabras lo pueden hacer por mí. ¿No entienden que Dios ya no refleja nada? Dios está muerto. La ciencia, el conocimiento y la moral simplemente no dependen de un ser divino. No necesitan de esa imagen. El ser humano ya no es débil. Doy el paso a la imagen ontológica, en la voluntad del ser humano, en la voluntad del superhombre. Un concepto moral que aplica el conocimiento y da una nueva imagen a la ciencia. Y como expliqué alguna vez en mi libro, Así habló Zaratustra, el ser humano no necesita esa figura divina, solo que ellos no lo quieren ver. Ellos siguen atrapados en esa imagen del camello y yo les propongo poder llegar a la figura del niño, ya que esa es la voluntad del poder. Entiéndase que la voluntad del poder se divide en tres facciones: el camello, el león y el niño. El camello, quien refleja la obediencia ciega y ante ella la humillación. El león es crítico y destructor, habla de la muerte de Dios y odia al camello. Claro, eso sí, no propone nada de valores. Y el niño es libre, disfruta de la existencia y no tiene ningún tipo de prejuicio. Y claro, constituye la moral. Esa es la imagen del superhombre. En conclusión, el ser ya no necesita de la divinidad, puesto que el principio reside en el hombre y en su voluntad. Y esta figura en el superhombre. Increíble intervención, Nietzsche. Muchas gracias. Podemos ver que aún sigue la discusión de la relación entre la ciencia y Dios. Sin embargo, creo que la figura de Dios sí se ha defendido como principio ontológico en el conocimiento científico. Y aunque grandes pensadores como Aristóteles y Nietzsche proponen distintas visiones de esto, no podemos negar que Dios ha estado presente en la historia de lo que ahora hemos construido como ciencia moderna. Gracias a todos los invitados por estar hoy, gracias a ustedes por escuchar y recuerden seguir pensando como ejercicio de vida. Un saludo y hasta la próxima.